Buenos días. Es un placer estar con vosotros hoy aquí. Ya hemos estado con vosotros una ocasión en el mes de septiembre y nos alegramos, mi mujer y yo, de estar aquí otra vez con vosotros y compartir este tiempo hoy, que además es de comunión. Particularmente para mí es un placer también estar hoy sirviéndoos de la forma en que mejor servir, que es exponiendo la palabra de Dios y exponiendo el consejo de Dios. Y es un placer para mí estar con vosotros. Es un día importante. El domingo es un día que apartamos para conectarnos con Dios de alguna forma. Como os decía, es importante para mí también en particular. Me he puesto mi mejor chaqueta para estar con vosotros hoy. Y a veces parece que las cosas externas como la ropa no tienen importancia, pero creo que hay cosas externas nuestras que de alguna forma muestran qué tenemos en nuestro interior. Puede ser la vestimenta o puede ser otras cosas que no dejan de ser superficiales, pero que de alguna forma pueden decirnos qué tenemos dentro. Hay varios ejemplos de esto mismo. Cuando uno va, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, no se viste de cualquier forma. O cuando tiene una cita importante, o cuando tiene que ir al banco a pedir un préstamo, elige muy bien qué ropa va a ponerse, elige muy bien qué palabras va a elegir, elige muy bien qué quiere mostrar de él de forma externa. Y de alguna forma sabemos, aunque esto no siempre es del todo justo, pero las primeras impresiones importan. Lo que ven las personas de nosotros de forma externa, de forma estética, muchas veces importa. Aunque sabemos que no es justo, ¿vale? Que las apariencias engañan, pero suele tener importancia. Cuando además uno no conoce algo o a alguien, busca en lo externo, en lo estético, algo que le dé confianza, algo que le diga si se puede fiar de esa persona o se puede fiar de ese algo. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Por mi parte, como os decía, no me conocéis mucho. De alguna forma quería causar buena impresión con la vestimenta. Y si me permitís, yo tampoco os conozco mucho. Antes de venir a la iglesia, en el mes de septiembre, antes de conocer a Agustín, yo ya conocía la iglesia de oídas y me permití el lujo de bichear, de investigar en internet quién era la iglesia de Betel en San Fernando. Y hay dos elementos externos, estéticos, de vuestra comunidad que me llamaron la atención. Uno es el lema de vuestra puerta, vuestro emblema, por así decirlo. Es un versículo precioso que encontramos en Primera de Timoteo. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estas palabras se las escribe Pablo a Timoteo cuando le deja al cargo de la iglesia de Éfeso, le da una serie de instrucciones y le dice, para que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es toda una declaración de intenciones por vuestra parte. El segundo elemento estético y externo que resalta a la vista de vuestra comunidad es el edificio, es el templo. Miguel Ángel hablaba antes del templo, de también el compromiso de muchos hermanos para que este templo esté aquí y la ayuda de Dios. El templo resalta, el templo es magnífico, es un bellísimo templo. Y encontré en internet al arquitecto que lideró el proyecto de construcción. Encontré la empresa y encontré lo que él habla sobre el proyecto de este templo. La idea era de que este edificio, de alguna forma, de forma estética, hablara por sí mismo. A la gente que lo ve de lejos, a la gente que llega al templo, de alguna forma el templo le hablase. La idea era que la estructura, de manera metafórica, tuviera la forma de una montaña de sal. No sé si, me imagino que muchos hermanos aquí lo sabéis. La geometría se compone de volúmenes
unos apilados sobre otros, y en su interior hay, pues como este salón, estancias muy amplias llenas de luz, y quiere evocar a la imagen de una montaña de sal, que además es muy apropiada para la zona de San Fernando, porque es muy conocida por sus salinas y por sus montañas de sal. Es una forma de empatizar con el medio. De hecho, hay una canción de Camarón de la Isla en su álbum de La leyenda del tiempo, su famoso álbum, y él escribe: esteros de Santipetri, salinas de San Fernando, espejos de sol y sal donde se duermen los barcos. Yo precisamente a la predicación de hoy la he titulado espejos en este caso, espejos de luz y sal. Y ahora veremos por qué. Y el edificio, sobre todo, la imagen del edificio, quiere evocar también a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. ¿Os acordáis de esas palabras? Vosotros sois la sal de la tierra. Y más adelante dice: vosotros sois la luz del mundo. Está en Mateo capítulo 5 y me gustaría que me acompañaseis. Mateo capítulo 5, versículo 13. Voy a leerlas. Del versículo 13 al versículo 16. Dice Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más que para nada, sino para estar echada fuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras, como decíamos, son pronunciadas por Jesús en su famoso Sermón del Monte, aunque no se le conoce Sermón del Monte hasta que San Agustín de Hipona, en el siglo IV, a esta sección que va del capítulo 5 al capítulo 7, a esta sección le titula Sermón de la Montaña o Sermón del Monte. Este discurso de apertura que Mateo sitúa muy apropiadamente al principio del ministerio de Jesús, vemos que hasta ahora Jesús ha comenzado su ministerio hasta el capítulo 4 y en el capítulo 5 hasta el 7 es lo primero del Evangelio, el discurso doctrinal de Jesús. Y uno puede encontrar precisamente en estos capítulos la esencia doctrinal del cristianismo. Para aquellos que desean seguir a Jesús, aquí está una fuente de sabiduría. Es un manifiesto por parte de Jesús. Es cómo quiere que sus seguidores sean y qué quiere que realicen sus seguidores. Eso es el Sermón del Monte. John Stott, un escritor que me gusta bastante, escribe sobre el Sermón del Monte. Él dice: probablemente sea la enseñanza más conocida de Jesús y la menos comprendida. Y por supuesto, la que menos se obedece. También decía Chesterton, otro escritor cristiano que me gusta bastante, que uno lee por primera vez el Sermón del Monte y dice: madre mía, esto es imposible de hacerlo. Esto es súper complicado. ¿Qué cristiano puede hacer esto? Pero luego uno lo lee por segunda vez y ve que no hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de vivir el cristianismo. En esta sección que vamos a ver nosotros en concreto, que como decía el capítulo 5, del verso 13 al 16, Jesús, en esta sección en concreto, Jesús quiere decirnos cómo debemos ser los cristianos en nuestra sociedad. De alguna forma, para resumirlo, aunque ahora lo vamos a ver en detalle, a grosso modo podríamos decir que ser sal y luz en nuestra sociedad es ser un conducto, una vía, un puente entre las personas y Jesús. Eso es ser sal y luz, un puente entre las personas y Jesús. Podemos estar de acuerdo en que compartir la verdad de Jesús en nuestra sociedad actual es muy complicado.
Nuestra sociedad actual es muy compleja, es hostil, las personas son complicadas, ¿verdad? Nuestra sociedad, además, a día de hoy, ha sufrido un cambio radical, que es que hemos cambiado el pensamiento. Hasta ahora, y los 2 siglos anteriores, el pensamiento europeo era el pensamiento modernista. Todo estaba asentado en la razón. Y tú podías hablar con una persona, o podías debatir con una persona, y en base a la razón podías demostrarle que Jesús tiene algo que aportar a la sociedad, tiene algo que aportar a las personas. Pero hoy ya vivimos en la posverdad, el posmodernismo. Y la posverdad se caracteriza porque todo es relativo, todo es individualista, todo es tal y como yo lo entienda. Tal y como yo lo vea y lo entienda, eso es la verdad. Entonces, ¿cómo compartir la verdad de Dios en un mundo que dice que ya no hay verdades? Que ya no hay verdades absolutas. ¿Tiene sentido la Iglesia hoy en día en un mundo gris? ¿En un mundo que camina a tientas, que está desordenado, que está en mitad de una bruma gris? ¿Tiene sentido la Iglesia y las personas que siguen a Jesús? Yo contestaría con un rotundo sí. Los seguidores de Jesús, hoy más que nunca, somos necesarios en una sociedad que camina a oscuras, en una sociedad que ha perdido el gusto por lo que es realmente bueno. La sección que vamos a tratar, del 13 al 16, viene precedida por el comienzo del Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas. Muy curiosas también. Van del versículo 3 al versículo 11. Y si os fijáis bien en vuestras Biblias, yo voy a nombrar cuál es este grupo de bienaventurados. ¿Quiénes son estos bienaventurados? Si fuésemos versículo a versículo, desde el 3 al 11, podríamos ver que los bienaventurados son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de justicia. En definitiva, aquellos que son maltratados y perseguidos por causa de Jesús. Menudo grupo. Y justo Jesús dice, justo después, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Menudo contraste. Me parece fascinante, me encanta Jesús, cómo con sus discursos plantea escenarios casi imposibles, inverosímiles. Cómo este grupo de personas aparentemente tan débiles, aparentemente tan vulnerables, cómo este grupo de personas va a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Qué influencia puede tener los cristianos bienaventurados? ¿Qué influencia puede tener en un mundo hostil personas que son mansas, que son pacíficas, que lloran, que se sienten perseguidas? ¿Somos los cristianos demasiado débiles para influenciar en nuestro mundo? ¿Tú piensas esto? ¿Piensas que hemos llegado hasta aquí, que hay que esperar que el Señor vuelva y somos demasiado débiles, somos demasiado vulnerables para afectar nuestro entorno? Esperemos que venga Jesús y ya está, no nos queda otra. ¿Tú piensas eso? Jesús no pensaba así. Y a Jesús no le faltaba razón, porque esas mismas personas a las que Él habló en aquel momento influenciaron al mundo, hasta el punto que 2000 años después el cristianismo ha llegado a casi a todos los confines del planeta. Jesús tenía razón, ese grupo de personas, los débiles de los débiles, los desgraciados de la sociedad, ese grupo de personas podían influenciar a su entorno, y lo hicieron. ¿Qué significa para nosotros hoy ser sal y luz? ¿Qué significa esto para la Iglesia y para mí como cristiano? Si nos fijamos en las palabras de Jesús, de nuevo vamos a ir a los versículos, ahora sí, 13 y 16, Jesús utiliza dos metáforas.
la sal y la luz. Y como os decía, para decirnos qué clase de influencia tenemos que tener en el mundo. Dos metáforas que son paralelas, aunque muchas veces los autores las separan con títulos separados, pero estas dos metáforas deben ir juntas. Son paralelas y deben ir juntas, sal y luz. Estas dos metáforas debieron entenderlas muy bien las personas de aquella época, porque la sal y la luz del candelero, eran elementos tan comunes como necesarios. Por un lado, la sal era un artículo indispensable. No se usaba como hoy, que lo usamos como potenciador de sabor para la comida, sino que era un elemento indispensable porque no existía la refrigeración. La refrigeración es un elemento de hace un par de décadas, 3 décadas, 4. Hasta ese momento, lo que tenía que hacer la gente era coger la carne, cortarla, limpiarla y frotarla con sal gorda. Frotarla con sal gruesa y de esa forma se podía conservar la carne cruda por un tiempo determinado. Y de esta forma, lo que se quería era evitar la descomposición de la carne. Y por otro lado está la luz. La luz del candelero, como os decía, era un elemento esencial, porque hoy en día pues está todo lleno de farolas, está todo lleno de letreros, con luces de neones. La luz parece que es algo muy normal en nuestro mundo, pero nuestro mundo de forma natural es un lugar oscuro. Cuando anochece, uno no ve nada. Y en aquella época, además, en la tierra de Galilea, que era hombre de gente de mar, uno sabe que la mar, por la noche, es una oscuridad muy densa. Entonces la luz del candelero, la luz de un faro, la luz de una ciudad asentada sobre un monte, era un punto de orientación. Era necesario para saber orientarse. Importante. Ambos elementos, la sal y la luz, tal y como lo describe Jesús, son elementos externos que se aplican al mundo, agentes externos que se aplican en el mundo. Y de igual forma la Iglesia, el pueblo de Dios, debe ser un agente externo que actúa en el mundo. La Iglesia y el cristiano no puede quedarse ajena al mundo si quiere actuar a él. Y la Iglesia y el cristiano tampoco puede asemejarse tanto al mundo hasta el punto de que no haya diferencia. Tiene que ser un agente externo que sirve al mundo. Ahora que hemos visto el contexto cultural de las palabras de Jesús, vamos a ver más en detalle los versículos. El versículo 13 dice Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. Jesús deja claro a aquellos a los que está hablando, a sus discípulos y a aquellas personas que están en la montaña con él, sus seguidores, deja claro que tenemos una función en la tierra, somos la sal de la tierra. Y como os comentaba, la función de la sal es detener la descomposición. Nuestra misión es sazonar nuestro entorno. Sazonar nuestro entorno para que se detenga la corrupción, se detenga la descomposición. Nuestro mundo, de forma natural, tiende a descomponerse, tiende hacia la muerte. De hecho, me atrevería a decir, el cristianismo es antinatural. Intervenir con sal para que se detenga la descomposición no entra dentro de la naturaleza. Es algo que hacemos para evitar que la corrupción se expanda. Y creo que es necesario, porque podemos ver que nuestras instituciones están más corruptas que nunca. La corrupción en los trabajos está en todos sitios. Me parece que es una cosa que se extiende tanto. Me acuerdo cuando estaba en la universidad que hubo un profesor que paró un día un examen viendo que había unos estudiantes que estaban copiando, que habían hecho una trama para poder copiar el examen. Y me acuerdo que paró la clase y dijo: estoy harto de la corrupción de este mundo. Y me impactó mucho que un profesor de matemáticas, de álgebra, parase la clase para decir eso, de lo harto que estaba de no poder detener la descomposición de este mundo. Nosotros estamos llamados a detener esa descomposición. ¿Cómo podemos ser sal en nuestra cotidianidad?
¿Cómo podemos ser sal para las personas que están en nuestro entorno? Pues lo primero que debemos tener en cuenta, creo que es que el lugar donde nos ha puesto Dios no es por casualidad. El lugar en la sociedad en la que estás no es por casualidad. Dios te ha puesto ahí con un motivo. Las personas que tienes a tu alrededor están ahí por un motivo. En tu trabajo, en tu vecindario, en tu instituto, en la familia que te ha tocado incluso, los amigos que tienes de la infancia. Todo tiene un motivo de ser. Y la sal, como hemos visto, para que pueda tener efecto sobre la materia, debe estar muy cerca de ella. Debes frotarte con las personas de tu entorno de la misma forma que la sal se frota con la carne para evitar que se eche a perder. ¿Eso qué significa? Eso significa tiempo, significa interés, significa querer buscar amistad real con las personas que tenemos alrededor que no son creyentes, que no han conocido a Jesús. Eso significa intencionalidad, buscar tomarte un café con alguien que lo necesita, con un compañero, irte más tarde del trabajo porque vas a hablar con una persona, vas a ver cómo está, quieres saber sobre él. Eso significa estar cerca, ser sal de las personas. Me gusta mucho una autora que se llama Rebecca Manley Piper, que habla mucho sobre la evangelización, y ella, hay una cosa que escribe que me gusta, ella dice, tus amigos nunca van a prestar atención al Evangelio, a menos que realmente estés interesado por sus vidas. Creo que debemos ser auténticos, transparentes, sinceros, cercanos. Tenemos que tener la capacidad de hacer una cosa que ya no ocurre, que es escuchar a los demás. Sus problemas, sus preocupaciones, saber dónde está la persona. Creo que no conocemos bien a las personas que están en nuestro entorno. ¿Qué problemas tienen? Y es ahí, cuando estamos cerca de las personas, cuando realmente nos hemos interesado por ellas, es ahí cuando podemos sazonar, cuando podemos ofrecer el consejo de Dios, cuando podemos demostrar quién nos ha dado nuestra sal, quién nos ha salvado, quién nos esperanza a nosotros. Es ahí donde podemos ofrecer a Dios, solo estando cerca de las personas. Ser sal, además, como vamos a ver, significa detener el mal, significa detener que a lo mejor a la persona con la que estamos hablando su ira no aumente. A lo mejor tiene un conflicto familiar y tienes que ser sal haciendo que pues su ira no vaya más. A lo mejor puede ser sal con una persona en el trabajo, en el vecindario, evitando que su tristeza aumente. Lo digo porque muchas veces caemos en sumarnos a lo de los demás. Están en el trabajo criticando al jefe, criticando las condiciones, criticando el país y echamos más leña al fuego. Venga, vamos. Me parece que es la forma más errónea de ser sal. ¿No? Es sumarnos a esa desesperación, a esa tristeza, a esa poca esperanza. Creo que es una forma muy poco oportuna de demostrar que vivimos esperanzados. Ser sal, ya os lo digo y os lo podréis imaginar y a lo mejor lo habéis vivido, muchas veces ser sal para otra persona le va a causar comezón, le va a causar escozor, porque como decíamos es algo un poco antinatural. Cuando tú estás cerca de una persona, te preocupas por ella, te has acercado a ella lo suficiente como para que comparta contigo sus problemas, exponga contigo quién es, y tú le ofreces a Jesús, tú le dices que algo es falso o que algo es malo o le acercas al Evangelio, muchas veces esto va a provocar escozor y la otra persona se va a sentir dolida y probablemente a lo mejor hasta nos rechace o nos responda mal o diga que no quiere volver a vernos. No sé si te ha pasado alguna vez. La sal provoca ese comezón. Pero como decíamos, la descomposición es algo natural. Pararla, detenerla con la sal
es algo que de alguna forma va a hacer sentir a la otra persona incómoda. Creo que eso no nos debe asustar, no nos debe echar para atrás. Cuando queremos ayudar a otra persona con la palabra de Dios, con lo que sabemos de Jesús, cuando queremos ayudar a otra persona compartiendo nuestra esperanza y vemos que la otra persona nos rechaza, no nos debe asustar ni dar miedo, porque Dios nos ha llamado a estar ahí. Creo que debemos ser obedientes al mandato de Jesús, no escondernos, como a veces quizá podemos hacer, que nos gusta ir como cristianos en oculto. No escondernos, sino estar cerca de nuestra sociedad y poder ser la sal de Dios para nuestra sociedad. Por otro lado, bueno, antes de continuar, por poner algo práctico, en muchas ocasiones en el trabajo, creo que merece la pena, en mi caso en muchas ocasiones en el trabajo, he tenido la oportunidad de compartir que soy cristiano de una forma natural, de una forma llana, y con el tiempo me he dado cuenta que aunque al principio resultó que la gente me rechazó por eso, con el tiempo vi como gente, de forma individual, aparte, querían hablar conmigo y me contaban mucho de sus problemas. Mucha gente me ha pedido oración en el trabajo. Te puedo asegurar que nadie, por quien quieras orar, a nadie a quien le diga, mira, a alguien que realmente esté cerca de ella, a alguien a quien esté cerca de ella y le digas, quiero orar por lo que te pasa, nadie va a decirte que no. A mí nadie me ha dicho que no todavía. Nadie me ha dicho, no quiero que ores por mí. Mucha gente se siente tranquila, en paz. Y de alguna forma eso puede llegar a atraer a las personas hacia Dios. Pero ahora lo veremos. La segunda afirmación de Jesús, precisamente es, vosotros sois la luz del mundo. Y en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esta segunda afirmación, para Jesús, de forma metafórica, un cristiano es la luz de un candelero en una casa o la luz de una ciudad que está sentada sobre un monte y en mitad de la oscuridad la puedes ver desde lejos. ¿Cómo y cuándo yo como cristiano soy sal para los que están a mi alrededor, soy luz para los que están a mi alrededor? En el versículo 16 Jesús lo dice, es a través de nuestras buenas obras. Es a través de nuestras buenas obras cuando se ve la luz que hay en nuestro interior, la luz que nos ha regalado Dios. Los hombres van a poder ver esa luz a través de nuestras buenas obras. Si ser sal en el mundo significa detener la extensión de la corrupción, detener la extensión del mal, ser luz consiste en promover la difusión de la verdad, de la belleza, de la bondad. Ser sal es detener la corrupción y ser luz es ofrecer algo. Es que la gente vea lo bueno, lo bondadoso, lo verdadero. En muchas ocasiones, creo que os imaginaréis que no significa tanto hablar y demostrar, sino demostrar. Muchas veces mostrar buenas obras no es a la gente hablarle del Evangelio largamente, a lo mejor cosas que ni siquiera comprende, sino que las buenas obras muchas veces son demostrar algo, hacer algo, poner en acción algo. Nombrábamos algunas obras que pueden considerarse buenas obras antes. El escuchar con atención a otra persona, el intentar dar consuelo, el forjar una amistad cercana, el crear interés de verdad. Creo que cuando tú por una persona te interesas de verdad, cuando una persona ve realmente que hay interés en tu vida por ella, se va a dar cuenta. Y no va a pasar desapercibida para ella. Es que de hecho creo que lo raro en este mundo, ahora mismo en nuestra sociedad, es que alguien se pare y te escuche de verdad. Es que alguien se pare, te escuche y te diga algo que necesitas.
es que alguien se pare y se tome un café contigo o te invite a su casa. Creo que esto es súper extraño hoy en día. Entonces, deberíamos ser eso, ¿no? Deberíamos ser esa luz, deberíamos, esas buenas obras que nos pone Dios en el camino, aprovecharlas. Cuando tengamos ocasión de intimar más con una persona cercana del vecindario, del trabajo, aprovecharlo, andar en buenas obras. Son momentos que hay en tu vida y que creo que tienes que aprovecharlo. Ser luz en este mundo significa ser compasivo, paciente, amoroso, bondadoso, poner a la luz de todo los frutos del Espíritu. Y esto, como os decía, creo que no solo trae el descanso a los demás, no solo trae el descanso a una persona, no solo le trae consuelo, sino que una persona se siente atraída por nuestro Dios cuando somos así, cuando nos comportamos así. Quiere saber cuál es nuestra fuente de luz, quiere saber cuál es nuestra fuente de consuelo. Decía Spurgeon en una prédica que una persona cristiana que es realmente humilde es tan atrayente para los demás como un imán al hierro. Pero una persona que es humilde de forma fingida, que intenta llevar una carcasa, un disfraz de mira cómo soy, es la cosa que más rechazo le produce a las personas. Debemos ser humildes de verdad. Debemos ser seguidores de Jesús reales, honestos. Creo que muchos aquí podríamos llevar a otras personas hasta Jesús. Que hay personas en nuestro entorno a día de hoy que están buscando a Jesús, que las tiene cerca y que podrían conocer a Jesús gracias a ti pronto. O a lo mejor requiere tiempo, a lo mejor requiere 1 o 2 años de amistad con esa persona. Yo mismo tuve amistad con una persona cristiana durante 3 años hasta que decidí seguir a Jesús. Bendita paciencia la de aquella persona que no me mandó a mi casa después de 2 o 3 mal contestaciones que le di, sino que tuvo paciencia y fue amoroso y me mostró su amistad conmigo durante 3 largos años. Ahora bien, ambas afirmaciones, ser sal y luz en nuestro mundo, tienen condicionantes. Lo vemos en el versículo 13. Jesús les dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego en el versículo 14 les dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Jesús de alguna forma nos advierte. A estos bienaventurados les dice, efectivamente, habéis conocido a Dios, el reino de los cielos es para vosotros. Sois sal y luz porque Dios os ha dado sal y luz. Pero les advierte, podemos llegar a convertirnos en sal impura, en sal que no tiene efecto, que es insípida. Podemos llegar a convertirnos en una luz que se apaga, en una luz que se ahoga poco a poco. Uno pierde, en primer lugar, su capacidad de sazonar a los de su entorno cuando se adapta tanto al medio en el que quiere actuar, se acerca tanto al medio y se iguala tanto a las personas o a esa materia que ya no hay diferencia entre la sal y donde quiere actuar. De alguna forma, como os decía, tenemos que ser un agente externo que actúa sobre el mundo, no llegar a convertirnos en uno más. Porque creo que puede pasar, y esto pasa cuando tenemos oportunidad de representar a Dios en el mundo y no lo hacemos. No lo hacemos porque tenemos miedo, porque nos da miedo equivocarnos, porque nos da miedo decir algo que está mal, nos da miedo no saber responder algo, o simplemente a lo mejor es pereza. Creo que eso es ir en contra totalmente del mandato que tenemos de Jesús. Y de hecho nos dice, con el tema de la luz, podéis llegar a apagar vuestra luz. Uno, si pone un almud delante del candelero,
la luz se agota, no tiene oxígeno, se ahoga y uno apaga su luz. Eso puede llegar a ocurrir. Y al final, como dice Jesús, eso solo sirve para ser echado en la tierra y ser pisoteado por los hombres. ¿De qué sirve eso? Creo que es decisión nuestra tomarnos en serio el papel que nos ha dado Jesús, la función de ser sal y luz en nuestro entorno. Esta semana pasada escuchaba a Marcos Vidal, el cantante y pastor, y escuchaba una entrevista suya sobre la evangelización y me parecía curioso algo que comentaba él sobre la iglesia primitiva. La iglesia primitiva que leemos en Hechos podría haberse guardado la salvación, podría haberse quedado escondida y esperar que Jesús vuelva. Podrían haberse callado, evitarse problemas y haber optado por su confort y su comodidad. Sin embargo, deciden jugarse todo por influenciar su entorno. Esto lo vemos más en detalle en Hechos 4. Si recordáis, en Hechos 3, Pedro, en la entrada del templo, tiene la oportunidad de hacer casi un milagro involuntario, que es devolverle a un paralítico, a un cojo, le restablece la salud en nombre de Jesús. Y todo Jerusalén se hace eco de ello. Entonces, en el capítulo 4 de Hechos, el concilio quiere juzgar a Juan y a Pedro. Los meten en la cárcel, se reúnen pues todos los mandatarios de allí, los gobernantes de Jerusalén, ancianos, escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, etc. Y no encuentran culpa en ellos. Se dan cuenta de que el pueblo judío está de su parte, se da cuenta de que allí está el paralítico, que efectivamente está andando, y no pueden culpabilizarlo, no pueden hacer que les ahorquen, por ejemplo, que les crucifiquen, no pueden hacer nada contra ellos. Pero sí, el Consejo decide difamarlos y meterles miedo. En el versículo 17, os lo leo yo, de Hechos 4, les dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, les vamos a amenazar para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vamos a llamarles, les vamos a intimidar y que de ninguna manera enseñen en el nombre de Jesús. Eso dice el concilio. Y les llaman, y Pablo y Juan les responden: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Somos esa iglesia? La iglesia que no puede dejar de oír, la iglesia que no puede dejar de hablar y de decir lo que ha visto y oído. ¿Somos la iglesia que quiere difundir el mensaje de Jesús? Fijaos que estamos mucho mejor que como estaba esta comunidad, que como estaba la comunidad de los primeros cristianos. Estaban amenazados de muerte y tiempo después llegarán las muertes. Y aún así deciden no quedarse en ese confort, sino seguir hablando y difundiendo el mensaje de Jesús. Creo que esa es la iglesia de la que habla Pablo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y cada día tomamos la decisión de si ser esa comunidad. Por otro lado, y ya para terminar, los condicionantes que vemos que pone Jesús, el perder nuestra capacidad de sal, el ahogar nuestra llama, esos condicionantes creo que apuntan de alguna manera a Jesús mismo, porque nos está diciendo: vosotros podéis perder vuestra sal, podéis perder vuestra capacidad de alumbrar, porque no son propiedades vuestras. La sal y la luz no es algo que brote de nuestro interior porque es algo nuestro, sino que es un regalo de Dios. Es algo que perdemos, que podemos perder si nos desconectamos de Dios. Esto nos debe recordar siempre que para ser sal y luz en nuestra sociedad, primero y antes que nada, debemos permanecer aferrados a Cristo. Jesús mismo habla de esto con más detalle en Juan capítulo 15. En el versículo 4, él habla, como sabéis, de la vid y los pámpanos. Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en él la vid.
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Oraba antes un hermano acerca de esto. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces no es nuestra obra, es su obra. No es nuestra sal ni nuestra luz, sino que es la de Dios. Creo que en este contexto no podemos caer en el error del que hablábamos, de tener miedo en difundir su mensaje, en pensar que no somos teólogos, que nos van a hacer una pregunta súper complicada que no podemos contestar, en pensar que nos van a juzgar, van a ir en contra de nosotros. Creo que estamos aferrados a Jesús y vamos a mostrar sus frutos. No es nuestra obra, sino la suya. Eso debe hacernos continuar esperanzados, ser fieles, ser constantes. Si te fijas, según el texto y lo que habla Jesús, dar fruto no es algo que suceda porque nosotros hacemos algo extraordinario, porque nosotros somos extraordinarios. Es algo que ocurre cuando permanecemos en Jesús. Es lo único que tenemos que hacer nosotros para dar fruto, permanecer en Cristo. No hay otra cosa que podamos hacer. Lo digo porque hay veces que queremos dar un fruto que no tenemos. Queremos disfrazarnos de un cristiano súper espiritual, queremos tener una fachada delante de los demás para sorprenderles o para intentar influenciar en nuestro mundo, pero una fachada no puede engañar a Dios. Realmente el fruto verdadero, el fruto que puede atraer a los demás hacia Jesús, brota de Jesús, brota de nuestra comunión con Él. Como decía al principio, allí donde te ha puesto Jesús, no es por casualidad. Luego más adelante en Juan 15, Él dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El fruto que vas a mostrar al mundo, esa sal, esa luz con la que debes influenciar en tu entorno, es propiedad de Jesús, es su propiedad. Y te ha elegido a ti, quiere dar fruto para que vayas y lo muestres a los demás, para que seas un espejo de luz y de sal. Por último, te invito a que pienses en las personas. Si se te ha venido a la mente alguna persona en esta mañana, alguna persona que no conoce a Jesús, te animo a que pienses en ella, a que ores por ella, a que intentes tener algún momento para conocerla más, para acercarte más a esa persona o a ese grupo de personas. Intenta acercarte a tu entorno. Habla con Jesús de esas personas. Ora por ellas, ora antes de tener una conversación por ellas, antes de ir al trabajo y estar con tus compañeros. Ora porque surjan momentos en el que vas a poder mostrar la luz y la sal que te ha regalado Dios. Y permanece en Jesús. Permanezcamos, oremos, confiemos en Él, tengamos fe y seamos sal y luz para aquellos que están a nuestro alrededor. Vamos a orar. Padre, gracias por estar aquí esta mañana, por poder acercarnos a tu palabra, por poder meditar en cómo es el carácter de aquellos que te siguen, cómo debemos ser como cristianos en nuestro mundo, cómo debemos influenciar, cómo debemos permanecer en ti, Padre. Ayúdanos a pensar en nuestro entorno, en el lugar donde nos has puesto, donde quieres que actuemos. Ayúdanos a depositar en ti la confianza para seguir llamando a muchos más a tus pies y seguir llevando a muchas más personas, acompañarlas hasta los pies de nuestro Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.